Francisco I. Madero fue un presidente de México, gobernando por un periodo muy corto, una figura de la Revolución Mexicana. Una figura tal vez un poco opacada por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Su presidencia y vida terminarían por un golpe de Estado, llevado a cabo por Victoriano Huerta. Pero esta vez estamos aquí para hablar de una faceta poco conocida de este héroe revolucionario. Y es que Francisco I. Madero era espírita, el cual sostiene que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos a través de médiums o personas con una sensibilidad especial. Madero provenía de una familia millonaria del norte de México, estudió en Francia, vivió en California y tenía todo para llevar una vida cómoda. Y en su juventud, una tragedia golpearía a la familia, pues su hermano pequeño, Raúl, fallecería a la corta edad de 3 o 4 años, en un accidente con una lámpara de aceite. Este fatal suceso marcaría profundamente a Madero. Pero una noche, en medio de una crisis personal, tal vez por la pérdida de su hermano y su necesidad de comunicarse con él, llegaron a sus manos algunos números de la revista Spirité, y en esa época no tenía ninguna creencia religiosa ni credo filosófico. Debido a eso, tuvo la mente abierta para adentrarse más en el tema. Todo esto lo menciona el mismo Madero en sus memorias, escritas en 1909. Madero devoró cuanto libro existía sobre el espiritismo y del pensador Allan Kardec, considerado padre del espiritismo moderno. Madero, al ser de clase alta, viajó a París buscando aprender más sobre el espiritismo. Y fue cuando le dijeron que era un escribiente natural. Es cuando alguien comienza a escribir involuntariamente palabras que le dictan los espíritus. Dedicó muchísimo esfuerzo en desarrollar esa habilidad y cito sus palabras: empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez. Como sabía de qué se trataba, no me alarmé y me sentí vivamente satisfecho y muy animado a proseguir con mis experimentos. Madero era una persona libertina. Le gustaba beber y visitar burdeles, pero una vez se convirtió al espiritismo, dejó esas prácticas que consideraba indebidas. Incluso se volvió vegetariano. Francisco I. Madero se instaló en la hacienda familiar de San Pedro, Coahuila. Fue allí donde fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, un pequeño círculo donde practicaba el espiritismo según los principios de Allan Kardec. Madero se comunicaba directamente con los espíritus a través de la escritura automática. Se sentaba en silencio, tomaba lápiz y papel y comenzaba a escribir mensajes que, según él, provenían del más allá. Y fue en una sesión cuando finalmente pudo contactar con su hermano Raúl. Este espíritu le daba consejos a Madero y era un guía moral. También es probable que haya tenido contacto con Benito Juárez, ya que tuvo contacto con un espíritu que firmaba con BJ, y muchos piensan que pudo ser ni más ni menos que Benito Juárez. A través de estos contactos, Madero recibía advertencias, consejos morales y sobre todo de que tenía una misión especial en la tierra. Convencido de que debía difundir estos principios al mundo, Madero decidió escribir un libro, pero no cualquier libro, un manual práctico para guiar espiritualmente a los demás, inspirado en las enseñanzas de Allan Kardec y en sus propias experiencias como medium. Así nació el Manual Espírita, escrito en 1906, pero publicado en 1911, justo antes de asumir la presidencia. Lo firmó con el seudónimo de Bima
un héroe espiritual del texto sagrado hindú, porque sabía que en un país profundamente conservador y católico, reconocer públicamente sus creencias podía costarle su reputación o incluso su vida política. Las sesiones espíritas se realizaban en grupo, normalmente solo discutiendo cuestiones filosóficas y éticas, pero Madero estaba convencido de que se debía de hacer un cambio y no solo estar filosofando. Empezó a tener sesiones solo, como un escribiente solitario, y es ahí cuando sería contactado por un espíritu que no solo cambiaría a Madero, sino a un país entero. El nombre de este espíritu era José Ramiro. Y un día le dijo a Francisco y Madero que él era el elegido para encabezar la transformación de México. Todo lo que te estoy diciendo lo dijo el propio Madero, escrito en sus memorias y en sus diarios espírita. La vida política de Madero ya había iniciado en 1905, cuando se postuló como gobernador de Coahuila, pero no es hasta este momento que de verdad piensa en una revolución. Este espíritu, José, llamó a Madero, y cito, el soldado de la libertad y el progreso, y el luchador infatigable de la libertad. Estos mensajes que le enviaba José le hicieron creer a Francisco y Madero que estaba predestinado a cambiar el país, que él era el elegido. Esto lo llevó a trabajar en su libro La sucesión presidencial en 1910. Con esto también iniciaría su campaña presidencial, y su lema sería sufragio efectivo, no reelección. Al llegar a la presidencia, la prensa destrozaría a Madero. Madero tenía ideales muy firmes de no reprimir a la prensa y dar libertad de expresión, a diferencia de Porfirio Díaz. Y por supuesto se burlaban de su espiritismo. No podían creer que alguien que hablaba con los espíritus dirigía al país. Francisco y Madero tenían la firme creencia de que él era el elegido para llevar a cabo la transformación de México. Tal vez fue eso que le dio un exceso de confianza, ya que él mismo le regresó el arma a quien sería la persona que lo traicionaría y que ordenaría que terminaran con su vida, Victoriano Huerta. Te recomiendo mucho profundizar este tema, ya que es sumamente interesante. No es solo verlo como algo terrorífico o con morbo, sino que de verdad Madero tenía creencias sumamente fuertes, que los mensajes que recibía de verdad eran trascendentales. Incluso creía en la reencarnación. Ya que mencionamos a Benito Juárez, ve a ver este video, donde te cuento cómo permitió un tratado sumamente polémico que perjudicaba mucho al país.